Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar del estado de la niñez en México. Para eso tenemos a dos representantes de Save the Children. Mónica Cervantes, ella es la líder senior de migración. Mónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Y también nos acompaña José Lugo, él es coordinador de incidencia política para la protección de la niñez, ambos en Save the Children. Empezamos contigo, Mónica. Cuéntanos acerca de estos niños migrantes, que es una de las grandes crisis que se ve en México por los migrantes mexicanos que se expulsan, pero también por ser el país de paso para llegar a Estados Unidos. Claro, muchas gracias. Sí, así es. Pues hoy en día vemos un gran número de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que están en tránsito por México y que pues bueno, también asimismo se desplazan dentro del mismo país. Como Save the Children, pues tenemos una estrategia de atención integral a esta población, pues obviamente donde queremos que todo el ámbito de protección pues abarque lo que es impulso al aprendizaje, medios de vida, salud y nutrición, que sabemos que es un reto grande, ¿no? Porque están en movilidad, pero bueno, tenemos diferentes actividades que buscan que se haga en un contexto de emergencia, de atención inmediata, ¿no? Entonces, actualmente estamos en 9 estados, trabajamos en... ¿Cuáles son? Estamos en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Estado de México. Toda la ruta migrante. Toda la ruta, exacto, toda la ruta. Trabajamos muy de cerca con aliados, que son en este caso pues también las casas para personas en situación de movilidad. Y pues bueno, estamos en casi 40 de estos espacios, que nuestra estrategia se basa en espacios seguros llamados espacios amigables y también con espacios comunitarios con un componente de coexistencia pacífica. ¿Qué pasa con los niños no acompañados? ¿Atienden igual a los niños que están acompañados y a estos que es una tremenda crisis? Son miles de niños que van con su hermanito, su hermanita y se van solos. Claro, exacto. Seguro José nos podrá complementar un poco más cómo es el proceso, porque claro que cambia, ¿no? O sea, con base en la legislación se tiene que acudir a otras instancias para poder garantizar la protección del menor. Pero sí, nosotros no hacemos distinción alguna, trabajamos con niños, niñas, adolescentes que viajan en familia o que van pues también viajando solos. A ellos los encontramos en otros espacios y tenemos que interactuar con otros actores. José, sí. ¿Cómo funciona esto? Pero en particular para los niños no acompañados, que es gravísima la situación. Mira, ha habido un cambio en los flujos migratorios. Digamos, no sé si recuerdas que en el 2014 se hablaba de una crisis humanitaria de niños migrantes no acompañados. Pero ahora lo que vemos a partir de las caravanas migrantes del 2018 empieza a cambiar el fenómeno migratorio. Empiezan a haber más familias, sobre todo con niños menores de 11 años. Y para los adolescentes, bueno, aunque es un número menor en comparación con los niños que van acompañados de sus familias, pues la situación es muy complicada porque hay diferentes amenazas que tienen que ver con la trata de personas, la explotación laboral, la falta de atención a la salud. Obviamente, como están en un contexto de movilidad irregular, pues tratan de buscar lugares de alojamiento pues inseguros, trasladarse de forma insegura por el país para que los agentes de migración no los capturen. Y pues bueno, ha habido diferentes desafíos, ¿no? Hay muertes, ha habido traslados inseguros, por ejemplo, en los trailers, ¿no? Que hemos visto muchas noticias al respecto, en donde pues a veces pues pierden la vida, ¿no? Junto con otras familias. Entonces, la situación de los niños no acompañados es muy compleja porque no hay ninguna persona que les pueda apoyar y también las autoridades no están preparadas suficientemente como para atenderlos. Ni tampoco ninguna persona que denuncie si desaparecen. Exacto. Ahí, por ejemplo, hay un registro cuando están visibles, Migración los registra, pero no hay un mecanismo de protección adecuado. Muchas veces Migración directamente los deporta a sus países de origen sin pensar o sin preguntar si corre peligro su vida, por ejemplo, que la mayoría de ellos es así. Entonces, pero tampoco hay suficiente personal por la parte de la Procuraduría de Protección, que es quien tiene que analizar cada caso en particular y generalmente los deportan de manera inmediata. Si estos pequeños no acompañados alcanzan a llegar a Estados Unidos, ¿qué pasa con ellos en territorio norteamericano? Bueno, lo que sucedía es que con el título 42 que empezó con Donald Trump, que es esta medida en materia de salud, se expulsaron a todos, ¿no? Directamente o se deportaban a su país de origen o regresaban a México. Cuando entró Biden a la administración, exenta a los niños no acompañados de este título 42 y entonces los deja entrar.
Lo que sucede es que en comparación México con Estados Unidos, los números de Estados Unidos son mucho mayores, van en este año más de 101,000 niños no acompañados en Estados Unidos, y no se compara con la cifra en México. Entonces, lo que pensamos es que hay una separación familiar. Los padres de familia que viajan con sus hijos, pues los mandan solos para que ellos puedan entrar a Estados Unidos, y ellos pues seguramente buscarán una alternativa ilegal de poder ingresar. Entonces, los números en comparación con México son muy altos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Que ahora, por ejemplo, bueno, pues siguen entrando niños no acompañados a Estados Unidos, pero bueno, pues fruto de una separación familiar, seguramente. Y hay muchos de estos pequeños que de repente ni siquiera saben, ¿no? Que dicen, voy con mi mamá que está en Estados Unidos. ¿Dónde está? No sé, pero yo la voy a encontrar. Sí, es un punto muy pues vigente el tema de la desinformación, que también pues lo que procuramos es que las personas tengan acceso a esta información sobre los procesos que pueden seguir, porque sabemos que depende mucho de la situación en la que ellos se encuentren, pues van a tener que seguir un canal diferente, no es unificado para todos, ¿no? Entonces creo que también esto se corre de pronto como un mensaje pues que no puede ser o que tal vez no es realista, pero se corre la voz y la gente pues a veces toma eso como el impulso también pues para pues migrar, ¿no? Pero bueno, lo que procuramos es eso, que se haga de manera informada y que ellos pues también tomen esa decisión pues con la mayor cantidad de información posible. Los niños son nuestro futuro y es un gran pendiente que todavía tiene este país. Miles, millones de niños viven en condición de hambre. ¿Qué es lo que hace Save the Children para apoyarlos? Y si nos puedes dar un poco de cifras de cómo está la pobreza extrema y el hambre de los niños en México. Sí, bueno, la pobreza ha incrementado, digamos, aquí tengo unas cifras, hay más de 9.5 millones de niños en pobreza y más el 49% está, y 9.3 millones, perdón, en pobreza extrema. Entonces, esto ha pues sido muy evidente con los diferentes recortes que ha habido a diferentes programas. Nosotros trabajamos sobre todo en estos espacios de alojamiento, en estos albergues, ¿no? Y en otros estados para poder justo brindar estos insumos. Realmente es muy difícil poder abatir la pobreza de esta cantidad de niñas y niños, sobre todo porque hay muchos que están en riesgo de ser también trabajadores, ¿no? Y ingresar al trabajo informal y obviamente pues peligroso, ¿no? Y también, por ejemplo, en ese dato del trabajo infantil, ha habido una disminución de los inspectores de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social. En el 2015 había más de 800 inspectores, ahora hay alrededor de 460 inspectores y que tienen que inspeccionar más de 4 millones de empresas. Entonces, eso tiene que ver con el recorte que ha habido presupuestalmente. Entonces, todo se liga, ¿no? Digamos, también el tema de vacunación, por ejemplo, ha habido una disminución muy grande, ¿no? Todo tiene que ver con la pobreza, ¿no? La falta de educación, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos. De movilidad. Exactamente, ¿no? Hay muchos niños mexicanos, familias mexicanas que actualmente encontramos en el norte del país que están huyendo de la violencia, ¿no? Y de la pobreza, obviamente. Entonces, es un tema que se tiene que atender de diferentes diferentes frentes, y nosotros, bueno, trabajamos mucho con capacitaciones, tratar de sensibilizar a los dependientes de gobierno, también a los padres de familia, dar información sobre temas nutricionales, ¿no? En materia de educación, etcétera. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Ahí están nuestras redes sociales. Cualquier duda que tengan con relación al estado de la niñez en México, ya volvemos. Son muchas las aristas que nos interesan en relación a la niñez en México. Mónica Cervantes, cuéntanos un poco acerca del nivel de educación. ¿Cómo estamos en materia de educación? Claro. Pues bueno, desde Save the Children se tiene también pues, una estrategia para atender este eje, porque evidentemente pues, sabemos que es importante atender esta cuestión, ¿no? Nosotros lo nombramos como impulso al aprendizaje, porque sabemos que hay distintas maneras de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes, y pues bueno, tenemos diferentes actividades que hacemos en diferentes puntos del país.
en materia de educación, pues un componente bastante fuerte también es esa transferencia de conocimiento, pero de fortalecer a los docentes, ¿no? Es decir, desde una perspectiva holística que tiene Save the Children de cómo debe ser o cómo brindar este acompañamiento en la educación, nosotros buscamos fortalecerlos a ellos, a quienes son los que tienen el primer contacto con la niñez, pues para que puedan mejorar este modelo educativo que hoy en día se tiene. Claro que esto también se nutre con temas de incidencia, de cómo ir pues, mejorando el sistema educativo para que también se garantice pues, el acceso y también la permanencia, ¿no? Que es algo importante. Y que no hay una cobertura total, porque hay Claro. millones de niños que ni siquiera se inscriben a la escuela. Exactamente. Hay, pues incluso también hablando de temas de movilidad humana, pues cuando uno se encuentra migrando, pues de pronto lo que se ve mermado también, pues es el proceso formativo, educativo. Entonces, pues también desarrollamos un modelo que es de educación en emergencias para que independientemente de dónde se encuentre ese niño, niña o adolescente, o aunque no tenga en ese momento acceso al sistema de salud, pues no vea pues, fracturado este proceso educativo, ¿no? Entonces, con ello nosotros les garantizamos acceso a actividades pues, de lectoescritura para que pues, en un ¿Cómo momento… lo hacen? Tenemos, como les mencionaba anteriormente, buscamos primero que haya un espacio seguro, ¿no? Este espacio seguro nosotros lo nombramos como espacios amigables. Los montamos desde cero, garantizamos que la infraestructura pues, sea viable para poder dar talleres o tener sesiones, obviamente todo con perspectiva de niñez, o sea, adecuado a ellos. Y bueno, manejamos algunos materiales internos que nosotros hemos desarrollado con este modelo de educación en emergencias, que normalmente ocurre en campos para personas pues, que se encuentran desplazadas o en refugios. Y bueno, ahí nosotros les brindamos a través de nuestros promotores y promotoras, que son pues la cara de Save the Children en el terreno, y ellos desarrollan con los niños, niñas, adolescentes y también con sus papás, mamás o cuidadores, pues estas actividades, ¿no? Basadas en estos cuadernillos o materiales que nosotros ya hemos desarrollado. ¿También lo aplican para los niños no acompañados? Sí, trabajamos, como te decía, en algunas casas para personas en situación de movilidad. Pues bueno, dependen algunos de sociedad civil, otros dependen de gobiernos locales, otros incluso del gobierno federal. Y en el caso de niñez no acompañada, que pues en este caso son albergues del DIF, también ahí nosotros brindamos esta atención. No en todos, pero sí tenemos acceso a estos espacios. José Lugo, otro problema que aqueja a nuestra niñez es el trabajo. Millones de niños trabajan, algunos en condiciones casi de servidumbre, otros trabajos forzados. ¿Cómo estamos en esa materia en México? ¿Hacia dónde vamos y qué podemos hacer? Claro, mira, en el 2019 había 3.3 millones de niñas y niños trabajadores y en el 2020 aumentó 180,000 más, ¿no? La pandemia. Exacto, La exactamente. pandemia vino a dar al traste con los Totalmente. avances. Sí, y eso afectó un poco adicional a lo de educación. En este año, después de la pandemia, hubo más de 1.300.000 matriculaciones menos de los que había antes de la pandemia. Entonces, obviamente, pues se puede complementar con el tema de trabajo infantil. Ahí tenemos varios desafíos. Lo que hacemos desde Save the Children es trabajar con los gobiernos locales, tratar de impulsar mayor presupuesto para que se fortalezca las inspecciones y obviamente tiene que ver con un tema de combate, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 hubo más de 27,000 delitos contra niñas, niños y adolescentes y que tiene que ver con temas de explotación, con mendicidad, con las diferentes formas de violencia y de trata de personas. Y también pues ha habido, por ejemplo, matrimonios infantiles, ¿no? Uniones tempranas. A pesar de la prohibición. A pesar de que en el 2014 salió la Ley General de Derechos, en donde establece la prohibición de estos matrimonios, ¿no? ¿Qué tanto luchó Save the Children por obtenerlo? Totalmente, ¿no? Así Y entonces, pues ha habido este incremento que obviamente se traslada a diferentes vulneraciones al derecho de la niñez, ¿no? Uno es el trabajo infantil, por supuesto, y sobre todo porque está fuera del marco legal, ¿no? Digamos, hay una parte en donde los niños a partir de 15 años pueden hacer alguna actividad laboral, pero justo bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, son jornadas de 6 horas, ¿no? Que no Para representan un cualquier trabajo. niño entre 15 y 18 años que quiera trabajar, la jornada es de 6 horas. Esto es muy Exacto. importante. Sí, exactamente. ¿Qué más son las condiciones? Además, que no sea ningún trabajo que ponga en riesgo su vida, que no maneje, por ejemplo, alguna sustancia química. Obviamente hay un catálogo a nivel internacional, en donde México forma parte también de ese acuerdo,
en donde se llama peores formas de trabajo infantil. Entonces, bueno, fuera de eso, digamos, los niños pueden hacer una actividad, ¿no?, laboral. Inclusive, por ejemplo, en temas familiares, ¿no? Al final es un tema también como de desarrollo en cierto momento, ¿no? Algunos niños pues quieren trabajar, ¿no? O tienen esta necesidad, pero hay lineamientos muy concretos en la ley. Y menores de 15 años no pueden realizar Bajo ninguna actividad. circunstancia. ¿Qué pasa con todos los niños que se ven en las calles acompañando a sus padres, que están vendiendo algún artículo, que están en los semáforos? ¿Qué sucede ahí? Sí, es un tema muy delicado y complejo porque también no se debe criminalizar la pobreza, ¿no? Obviamente están en una situación en donde no podrían estar. Por ejemplo, cuando existían las estancias infantiles, bueno, había espacios, ¿no?, donde los niños podían permanecer cuidados, ¿no?, durante las jornadas laborales, ayudando sobre todo a las mamás, ¿no? Entonces, esos tipos de programas pues tienen un valor, digamos, ¿no?, y una razón de ser. Entonces, ahora vemos muchas familias en la calle, ¿no?, un poco pues con esta falta de educación, falta de salud, diferentes situaciones que están en riesgo, por supuesto, y que se tienen que generar políticas públicas adecuadas, ¿no? Fortalecer las instituciones del Estado y poder dar oportunidades, porque al final de cuentas es una situación de pobreza y que no se puede culpabilizar, digamos, a la familia por esta situación, ¿no? A veces no tienen forma de llevarlos a otro lado y pues se obligan a hacerlo, ¿Es ¿no? eso, Entonces, dejarlos solos? exacto, es una violencia sobre todo estructural, ¿no?, que tiene que ver más allá de esa situación particular de las familias, tiene que ver con el Estado, ¿no?, con generar mecanismos de protección y acceso a derechos. Vamos a hacer otra pausa, pero ya volvemos, no le cambie, está en Debate 22. Estamos de regreso. Mónica Cervantes, hace unos días celebrábamos el Día de la Niña. ¿Cuál es la importancia de cambiar, de parar de dar roles de género en la infancia? Porque históricamente hemos sido educados de una forma en la cual estamos limitando a las niñas desde que son pequeñititas. Claro, pues es algo que nosotros lo tenemos como un eje transversal, ¿no? Más allá, independientemente de que queramos atender hacia la educación, hacia medios de vida, hacia salud y nutrición, o incluso con actividades directas a población en situación de movilidad, para nosotros es transversal prevenir todo aquello que esté relacionado con violencia basada en género, ¿no? ¿Qué es esto, no? Desde asignar roles e incluso pues también cómo se conciben los accesos a los servicios, pues dependiendo de tu género, ¿no? Todavía vemos generaciones que los hermanos hombres fueron a la escuela y las hermanitas niñas se quedaron en casa a hacer cuestiones de servicio. Claro, y para esto es muy importante pues también aprovechar las diferentes etapas de crecimiento de las niñas, niños, adolescentes y pues también de sus cuidadores y cuidadoras para sensibilizar, ¿no? Poder mostrar cuáles son pues las afectaciones que puede surgir de asignar estos roles o de pues también al final pues es una discriminación, ¿no? Entonces pues nosotros también manejamos estas sesiones con diferentes metodologías. Una metodología que también hemos adaptado para personas que están en situación de movilidad, pues se llama Las Niñas Brillan, y lo que buscamos es eso, ¿no? Poder posicionar, empoderar a las niñas, a las adolescentes, a las mamás incluso, ¿no? También porque es todo un proceso. El auditorio que nos está viendo, muchas veces tenemos cuestiones culturales que ni siquiera nos damos cuenta, donde estamos Claro. discriminando. ¿Cómo se pueden acercar a Save the Children o qué información pueden obtener de ustedes para tener esta asesoría y quitar estos patrones que muchas veces son inconscientes? Claro, pues directamente lo hacemos con la población, entonces es ahí donde nosotros tenemos nuestra arma más fuerte, ¿no? Para poder intervenir, aunque también pues hacemos mucha incidencia, trabajamos mucho con incidencia, pues para poder romper con estos patrones, ¿no? Porque sabemos que es toda una estructura y que no solo desde
un bando se puede atender. Entonces, pues José, no sé si quisiera sumar un poco más de lo que hacemos en incidencia. Sí, claro. Básicamente lo que hacemos es generar talleres. Nos pueden contactar obviamente por nuestras páginas de internet. Nosotros trabajamos directamente con la población, como decía Mónica, y también es importante visibilizar porque en la gestión de casos, cuando identificamos un caso de violencia, la mayoría de los casos son de niños, ¿no? Pero la mayoría, el mayor porcentaje lo sufren las niñas. Hay muchos temas de violencia sexual, de basada en género, bueno, justo lo que hablábamos hace rato de las uniones tempranas, ¿no? Hay muchas Embarazos infantiles. embarazos adolescentes, exactamente, que sigue habiendo pues muy visibilizado, ¿no? Inclusive en algunos albergues que hemos trabajado, cuando hay unión entre una niña y una persona adulta, pues muchas veces la gente, las propias instituciones de gobierno dicen, bueno, es una familia, pero hay detrás de ello un abuso, violencias, diferentes formas de violencia basada en género que tenemos que visibilizar, digamos. Sí, ¿no? que si no empezamos a cambiarlo hoy, estaremos hablando de otra y otra generación donde las niñas quedan relegadas en educación, en desarrollo, en salud. Hay un programa muy bonito que ustedes tienen, que es el de Niños Jornaleros en Sinaloa. Cuéntenos un poquito. Mira, justo es un trabajo que hemos llevado por años, ¿no? La idea es poder garantizar espacios seguros y protección a la niñez que viaja con sus familias, que son jornaleros agrícolas, que generalmente viajan del sur al norte del país, a Sinaloa, ¿no? Y entonces lo que buscamos es trabajar con los padres, madres y cuidadores, con los niños y niñas, generando espacios amigables, poder hablar de derechos, buscar el acceso a la educación, ver temas de salud, un poco garantizando justo que estas familias que están en situación de pobreza, que muchas veces las niñas cuidan a los bebés, ¿no? Y hay una serie, ha habido lamentablemente pues incidentes de pérdida de vida, de lesiones, ¿no? Que tratamos justo de abordar y tratar de prevenir a través de las intervenciones que hacemos. Entonces llevamos muchos años trabajando en ello, tenemos una oficina en Sinaloa que trabaja justo este programa y lo que buscamos justamente es darles la oportunidad a estas niñas y niños de tener pues una presente mejor, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para que puedan justo trabajar. ¿Cómo colaboran ustedes con los estados? O sea, ¿qué pasa, y lo digo así al vapor, si Chiapas dijera, aunque aquí es la zona migrante, aquí no pueden trabajar? ¿Necesitan ustedes la colaboración del estado para poder emprender las acciones? Sí, no porque lo hacemos directamente con la población. Es importante tener una cercanía con el estado porque también lo que hacemos es dar capacitaciones a los funcionarios públicos, ¿no? No solamente nos dedicamos a la parte de trabajar, implementar directamente los programas, sino también buscamos que los funcionarios públicos puedan empoderarse con información, con técnicas, ¿no? Porque muchas veces en conversaciones, a veces ellos requieren también más herramientas para poder tan solo hablar con niñas y niños, ¿no? No tienen esta preparación. Entonces buscamos desde Save the Children hacer también estas capacitaciones y generalmente nuestra labor es muy cordial con todos los estados. Trabajamos muy de cerca con los CIPINAS estatales, con el CIPINA nacional y ahí buscamos meter estrategias a largo y mediano plazo, ¿no? Por supuesto, a corto plazo de manera directa con la población, pero es importante que el gobierno también se involucre y pues tenga mayores conocimientos y herramientas para proteger a las niñas. Claro, ¿qué pasa con un estado que les dice, ojo, me urge que en esta población acudan a ayudarme con salud, educación, programas de inclusión? ¿Ustedes van? Sí, bueno, como bien dice José, pues es iniciar un diálogo, hacer un diagnóstico, levantar pues también la información para saber cuáles son las necesidades y pues bueno, si esas necesidades empatan con nuestras capacidades, pues claro que siempre estamos dispuestos a colaborar para pues mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes. Nos quedan 2 minutitos. ¿Cuál es la importancia de las donaciones? Porque muchas veces la gente, hay muchos que son muy generosos y que tienen como parte de su presupuesto donar cada mes, pero hay otros que dicen, quién sabe a dónde se van mis aportaciones. Claro. ¿Dónde es que los donantes pueden ver sus aportaciones? Bueno, en la acción directa, digamos, el tema de la emergencia, de la atención humanitaria, es una labor profesional y no es caridad, ¿no? Lo hacemos desde el enfoque de derechos con personal profesional capacitado, entonces toda la donación que se da a Save the Children pues se ve reflejada directamente en la operación. O sea, pueden ver la página, tenemos nuestros informes, el alcance que tenemos y cambiamos la vida de niñas y niños en lo particular, ¿no? Y obviamente a través de la incidencia pues tratamos de hacer cambios a nivel estructural de gobierno, presupuesto, justamente hemos presentado diferentes propuestas de cambio de presupuesto para ampliar las fortalezas de la Procuraduría de Protección, por ejemplo, ¿no? De la Comar en temas de refugiados, del DIF, por ejemplo. Entonces, en todas las acciones que hacemos, pues está reflejado la donación que hacen las personas, ¿no? Simplemente la iniciativa que se logró
que fue lo de la prohibición del matrimonio infantil. Se nos acaba el tiempo, hay mucho que hablar con relación a la niñez, pero Mónica Castañeda, José Lugo, les agradecemos mucho que estén aquí y también mucho su labor, que a mí me consta la tremenda labor que hacen desde Save the Children. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias y gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles. No le cambie, viene Pantalla de Cristal.